Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Estás perdiendo la motivación para aprender español? ¿Sientes que, por más que estudias, no avanzas? En este episodio, te voy a contar por qué la motivación es fundamental para lograr la fluidez. Te voy a decir cómo puedes recuperar esa motivación inicial con estrategias simples y con una historia que te va a inspirar. Quédate conmigo, porque después de hoy vas a mirar tu proceso con otros ojos. Hola, soy Sofía, tu profesora de español aquí, en Spanish Talks Café, tu podcast de español en versión lenta, donde puedes practicar tu comprensión auditiva, expandir tu vocabulario y aprender español a tu ritmo. Sí, hoy te hablaré de la motivación, algo que no se encuentra en los libros de gramática, ni en los ejercicios de vocabulario, pero que es fundamental para seguir avanzando y para no rendirte. Aprender español, como cualquier otra cosa importante en la vida, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere una emoción, un ¿por qué? Que nos impulse a continuar, incluso en los días difíciles, incluso cuando sentimos que no progresamos, incluso cuando la vida está atareada o cuando estamos cansados. La motivación es esa chispa que enciende el fuego del aprendizaje, esa energía interior que nos dice, sigue, no te detengas, estás más cerca de lo que crees. Ahora, piensa por un instante, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué elegiste aprender español? Cada persona tiene una historia personal. Tal vez quieras comunicarte mejor con las personas que amas. Tal vez quieras mudarte, viajar a países de habla hispana, entender la cultura. Tal vez necesites hablar español en tu trabajo o para tus estudios. O quizás simplemente te encanta el idioma. No importa cuál sea tu razón, lo importante es que esa razón sea clara para ti, que la tengas siempre presente, porque esa razón es la que te va a sostener cuando el camino se ponga difícil. Verás, aprender un idioma es como subir una montaña. Al principio estamos llenos de entusiasmo. Comenzamos con fuerza, con emoción, compramos libros, bajamos aplicaciones, miramos videos, practicamos todos los días. Pero después de un tiempo, ese entusiasmo comienza a bajar. La rutina nos atrapa. El progreso parece lento. Nos frustramos porque no hablamos tan bien como quisiéramos, porque no entendemos todo lo que escuchamos, porque cometemos errores. Y es en ese momento cuando la motivación se vuelve esencial. Porque cuando el entusiasmo desaparece, lo que queda es la motivación profunda, esa que nace de un deseo verdadero, de un compromiso con uno mismo. Yo he visto que muchas personas
comienzan a estudiar español con mucha energía y después abandonarlo. ¿Por qué? Porque no tenían una motivación real, porque pensaban que sería fácil, porque creían que en 3 meses hablarían como nativos, porque no estaban preparados para los altibajos del proceso. Pero también he visto personas que avanzan lento, que cometen errores, que a veces se sienten inseguras, pero que no se rinden. Personas que siguen adelante, día tras día. ¿Y sabes cuál es la diferencia? La motivación. La verdadera motivación no desaparece con los obstáculos. Al contrario, crece con ellos. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer tu deseo de seguir. Y me gustaría que entiendas esto. La motivación no es algo mágico que aparece sola. Hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que renovarla constantemente. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas maneras. Una de ellas es recordar tu objetivo, escribirlo en un papel y ponerlo en un lugar visible. Otra es celebrar tus logros, incluso los pequeños. ¿Hoy aprendiste 5 palabras nuevas? Felicítate. ¿Hoy entendiste una canción sin leer la letra? ¡Bravo! Ese es un gran paso. Cada pequeño avance es una victoria que merece ser reconocida. También puedes hacer que el español sea parte de tu vida. No lo veas como una obligación, sino como una aventura. Escucha podcasts en español, música lenta mientras cocinas, mira series o películas que te gusten. Lee cuentos, periódicos, artículos simples. Escribe un diario personal. Habla contigo mismo frente al espejo. En fin, encuentra el formato que más se adapte a ti. Yo te daré muchas estrategias constantemente, pero tú define qué es exactamente lo que más te guste y te motive. Busca temas que te interesen, porque cuando conectas el idioma con tus pasiones, estudiar deja de ser aburrido y se convierte en algo que disfrutas. Y no olvides, rodéate de apoyo. Busca una comunidad, personas que también estén aprendiendo español. Comparte tus avances, tus dudas, tus miedos. Habla con personas que ya lo lograron. Escucha sus historias. Aprende de sus errores. Y si tienes una profesora, como yo, no tengas miedo de pedir ayuda, de hacer preguntas, de mostrar tus dificultades. No estás solo, ni sola, en este camino. No dudes en hacer preguntas en la sección de comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte. El aprendizaje de un idioma es mucho más rico cuando se comparte. Y hay algo más, algo que quizá es lo más importante. No siempre vas a estar motivado. Habrá días en que no tendrás ganas de estudiar, en que te parecerá que no sirve de nada, en que querrás rendirte. Y eso está bien.
Todos pasamos por momentos así. Lo importante no es evitar esos momentos, sino saber qué hacer cuando llegan. Y la respuesta es simple. Sigue adelante. Aunque no tengas ganas, aunque te sientas estancado, aunque no veas resultados inmediatos, porque la motivación no siempre está presente, pero la disciplina puede ayudarte a continuar. Y muchas veces, después de un día difícil, viene un gran avance. Muchas veces, cuando sientes que no estás progresando, tu cerebro está haciendo conexiones profundas que luego van a dar frutos. Así que cuando te sientas desmotivado, busca inspiración. Lee frases motivadoras. Escucha podcasts de personas que han aprendido español. Recuerda por qué empezaste. Imagina cómo será tu vida cuando finalmente puedas comunicarte con facilidad. Imagina las puertas que se van a abrir, las personas que vas a conocer, las experiencias que vas a vivir, y vuelve a empezar. Un paso a la vez, un día a la vez. La motivación es como una planta. Si no la riegas, se seca. Pero si la cuidas, si le das luz, si la alimentas, crece fuerte y hermosa. Así que, querido alumno o alumna, te invito a hacer un ejercicio. Quiero que escribas tu razón más profunda para aprender español. No una razón superficial, sino una que venga de tu corazón. Quiero que la escribas en un papel y la guardes en un lugar especial. Y cada vez que te sientas cansado, frustrado o desmotivado, quiero que leas esa razón. Quiero que recuerdes quién eres, por qué estás aquí y todo lo que ya has logrado. Y quiero que siempre recuerdes que aprender un idioma es un acto de amor. Amor por el conocimiento, amor por la comunicación, amor por la conexión humana. Porque el español no es solo un conjunto de palabras y reglas. Es una puerta a nuevas culturas, a nuevas formas de pensar, a nuevas amistades. Es un puente que une corazones, que rompe barreras y que abre mundos. Así que, sigue adelante, con motivación, con paciencia y con constancia. Porque cada día que estudias un poquito de español, estás un paso más cerca de tu meta. Y yo estoy aquí para acompañarte, para guiarte, para recordarte que sí se puede, que tú puedes, que lo estás haciendo muy bien. Continúa conmigo, no te vayas. Quiero seguir conversando contigo, porque este tema es profundo, poderoso y te puede ayudar mucho a lo largo de todo el camino. La motivación no es algo que uno trata una sola vez. No es una charla que se da y ya está. No. La motivación es algo que debemos construir, renovar y fortalecer a diario, como si fuera un músculo. Y como cualquier músculo, necesita ejercicios constantes para crecer. Hoy vamos a seguir haciendo esos ejercicios, pero con palabras. Tal vez tú estés pensando ahora, profesora, yo no soy una persona muy motivada. Pero quiero decirte esto muy importante. Nadie nace motivado. La motivación se construye. No es cuestión de suerte,
ni de tener una personalidad especial. Es cuestión de conocerse a uno mismo, de observar qué nos inspira, qué nos hace sentir vivos. Y cuando descubrimos eso, todo cambia. Ahora, quiero compartir contigo una historia verdadera. Hace 6 años, conocí a un chico sueco de 36 años. Me dijo, quiero aprender español porque quiero viajar a España en el verano. También quiero viajar a Latinoamérica en mis vacaciones. ¿Puedes ser mi profesora? Y desde ese momento, él estudió con una determinación increíble. A veces tenía mucho trabajo. A veces estaba muy cansado. Otras veces no estaba motivado. Pero casi nunca faltaba a clase. Siempre me preguntaba cuando tenía dudas y siempre hablaba conmigo, aunque cometía muchos errores. ¿Sabes por qué? Porque su motivo era fuerte, auténtico, y estaba conectado con su corazón. 2 años después, ya hablaba muy bien. Actualmente puede comunicarse muy bien, a pesar de que su lengua materna es muy diferente del español. También me alegra decir que él es mi amigo ahora, y aunque hablamos poco, y solo de vez en cuando, siempre hablamos en español. A veces él se olvida algunas palabras. Yo le ayudo a recordar y continuamos hablando. Tú también puedes encontrar tu por qué. No tiene que ser tan grande. A veces es algo más íntimo, como querer hablar con los abuelos de tu pareja o querer entender una canción que te emociona o escribir un correo sin usar el traductor. Cada razón es válida. Mientras sea real para ti, escríbela, recuérdala, repítetela. Y ahora, hablemos de algo que va muy conectado con la motivación. El miedo. Sí, el miedo. Puedes aprender más cómo superar el miedo en el episodio 2. El miedo es ese sentimiento que muchas veces aparece cuando hablamos en otro idioma, cuando sentimos que vamos a equivocarnos, que vamos a hacer el ridículo, que no vamos a entender. Pero si entendemos por qué aparece ese miedo, podemos combatirlo. ¿Te ha pasado? Estoy segura de que sí. Y está bien. El miedo es natural. El miedo puede estar presente, pero tú sigue avanzando con él, no contra él. Aprender un idioma es también aprender a aceptar que sentir miedo es parte del proceso. No hay otra manera. Es imposible hablar perfectamente en la primera etapa de tu aprendizaje y, ¿sabes qué? Como te dije en el episodio sobre las verdades que todo estudiante de idiomas debe saber, incluso los hablantes nativos se equivocan, confunden los tiempos verbales, se olvidan las palabras, no conocen muchas palabras, se olvidan la pronunciación. Esa es la realidad. Y son personas que han hablado español toda la vida. Así que, imagínate tú que estás aprendiendo durante algunos meses, 1 año o solo 2 años. No pasa nada si te equivocas. Es más, los errores son una bendición.
porque cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar, para entender algo que antes no comprendías. Les doy otro ejemplo. Tenía un alumno que por error un día dijo, "Soy aburrido", cuando en realidad quería decir, "Estoy aburrido". Su compañero, que también estaba en clase, se rió un poquito. En realidad, él quería decir que se sentía aburrido en ese momento. Yo le expliqué que para describir un estado de ánimo usamos el verbo estar y la diferencia entre soy aburrido y estoy aburrido. Él se rió también, se autocorrigió y me dijo que siempre recordará esa regla. ¿Ven? Aprendió con humor, con naturalidad, sin sentir vergüenza. Ese es el camino. Porque si el miedo se apodera de ti, será muy difícil hablar. Y si no hablas, no mejorarás. Entonces, habla. Expresa lo que deseas decir con las palabras que tengas. Poco a poco, tu vocabulario va a crecer. La gramática también mejorará y llegará lo que tanto deseas, hablar con fluidez. Muchos me preguntan, profesora, ¿cuánto tiempo necesito para hablar español con fluidez? En mi experiencia como profesora, te puedo decir que depende de varios factores. Depende de tu constancia, de cuánto interactúas con el idioma, de tu motivación. También depende de si tu lengua materna es parecida o muy diferente. Además, depende de tus habilidades individuales. Algunos alumnos tienen más facilidad para aprender un idioma que otros. Eso es totalmente humano. Somos personas únicas. Tal vez te resulte más difícil aprender español, pero quizás seas increíble en matemáticas o un brillante pintor. No te desanimes por eso. Yo, por ejemplo, hablo 3 idiomas extranjeros, conozco mucho sobre historia y geografía, pero no sé dibujar ni un pato. Y ni me preguntes por ecuaciones matemáticas. Así que, dependiendo de esos factores, tu fluidez llegará más rápido o tardará un poquito más. Y claro, recuerda, fluidez es poder comunicarte. Aunque cometas errores, es decir lo que piensas, sin tener que traducir cada palabra en tu mente. Es expresar una idea, aunque no conozcas todas las palabras del diccionario. De vez en cuando mira hacia atrás. Recordarás que no podías decir ni una sola frase, que la pronunciación era muy difícil. Estoy segura que verás cuánto has crecido. Ahora mira dónde estás. Ya comprendes bastante. Ya participas. Ya escribes. Ese ya es un progreso. Ahora, quiero compartir contigo el poder de visualizar. Imagina, por un momento, que ya hablas español con fluidez. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué lugares estás visitando? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué oportunidades tienes? Visualiza eso con claridad, porque nuestro cerebro cree en las imágenes que le damos. Si tú te ves a ti mismo hablando español
con confianza, tu mente empieza a trabajar en esa dirección. Esa visión se convierte en guía, en propósito, en motivación. Querido estudiante, el español es una lengua viva, llena de historias, de emociones, de cultura, de música, de sabores. Es una lengua que conecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Aprenderla no es solo aprender palabras, es entrar en un universo nuevo. Y tú ya eres parte de él. Y cada día que le dedicas unos minutos a tu español, das un paso más hacia una versión más libre, más empoderada de ti mismo o de ti misma. Así que te pido que sigas, que no te rindas, que cuando te sientas cansado o cansada te preguntes, ¿por qué empecé? Que cuando te frustres, pienses, ¿qué he aprendido hasta ahora? Y que cuando dudes de ti, recuerdes, todos los que hoy hablan bien, un día también se sintieron perdidos, pero no se detuvieron, y por eso lo lograron. Y tú también puedes lograrlo, porque tienes lo más importante, el deseo, el corazón, y ahora también el conocimiento. Ahora, para cerrar esta conversación en el café, permíteme decirte que ya puedes ayudarme a crecer en YouTube, haciendo clic en Buy Me a Coffee, o incluso con un comentario bonito y dándole un me gusta a este video, ya me estarás ayudando muchísimo. Gracias por tu escucha. Nos vemos en el próximo episodio.